Bueno, decir que, pues eso, que los síntomas es una realidad clínica que veis muchísimo en la consulta. Decir que se agrupan en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, síntomas obstructivos, que son, pues sobre todo la disfagia, lo que más pensamos, pero también la emisión de esos eructos, que se quejan muchísimos pacientes, porque no eran síntomas que tenían antes, pero luego son síntomas que no se esperaban. Y por otro lado, los síntomas tipo reflujo, pues esa pirosis, esa regurgitación, o ese dolor epigástrico postprandial, que suelen persistir o incluso pueden aparecer de nuevo. Hay que tener muy en cuenta dos conceptos muy importantes que los pongo ahí abajo, que es que hay que tener muy claro el por qué indicamos la cirugía de este paciente, porque el paciente, y lo sabéis y lo tenéis en mente, de ese paciente que se opera con la indicación un poco justita, que incluso vosotros de consulta tenéis claro de que no va a ir bien y se lo transmitís y aún así se acaba operando por insistencia, son los que tienen más papel de efectivamente luego seguir con los síntomas. Y luego no hay que olvidar que hay mucha patología funcional esofágica en base a pirosis funcional, hipersensibilidad, el reflujo no ácido, que no es una patología funcional como tal, pero bueno, y la rumiación, que es una gran simuladora de muchos de los síntomas que vemos. Si pues agrupando los síntomas de tipo reflujo, lo que primero deberíamos hacer es optimizar el tratamiento médico, reforzar las medidas higiénico-dietéticas, revisar que esté realmente tomándose la medicación, ajustar la dosis de IVP, se pueden duplicar o incluso cuadruplicar las dosis, y también se puede probar a rotar pantoprazol y rabeprazol, porque los IVP se metabolizan por la CYP2 y estos dos van por otra vía. Entonces, pues rotar aquellos, hay un grupo de pacientes que se podrían incluso mejorar. Y luego siempre se pueden añadir barreras protectoras y procinéticos gástricos. Luego, en un segundo de pruebas que habría que pedir, pues un tránsito esofagogástrico es la primera prueba que había que hacer, y luego una gastroscopia sin IVPs, disculpad. ¿Con esto qué conseguimos ver? Pues valorar la anatomía, si hay retraso en el vaciado esofágico, si hay persistencia de reflujo, otras complicaciones que se han visto, y la gastroscopia sin IVPs es por confirmar o descartar si hay un reflujo erosivo que nos condiciona mucho pues, la toma de IVPs posterior o el seguimiento que hay que hacer, pues si hay un Barrett, etcétera, etcétera. Y si a pesar de esto el paciente sigue bien, o sea, sigue con síntomas, pues habría que pedir una pH impedanciometría, una manometría esofágica a poder ser de alta resolución, y una cosa extra que sería una manometría que vaya asociada con una impedanciometría para ver ese vaciamiento esofágico. Por otro lado, los síntomas obstructivos, pues bueno, desde el punto de vista digestivo, pues desde luego la evaluación endoscópica debería ser estructurada y meticulosa, que es algo que, siendo honestos, creo que no somos suficientemente precisos con el informe, y también me consta que muchos de vosotros os estáis formando, lo cual considero que es súper positivo para nuestros pacientes. Decir que siempre se ha hecho la clasificación con la clasificación de Hill, que la hemos mostrado anteriormente, pero la Asociación Americana dice que el año pasado, en guías y consensos, de que deberíamos usar la clasificación que ahora revisaremos, porque disminuye la variabilidad interobservador y, en definitiva, consigue plasmar mejor los resultados que vemos endoscópicamente. Luego, una cosa que veréis mucho son los informes, que es ofrece o no ofrece resistencia al paso. Y esto tiene dos problemas. Uno es que es una percepción totalmente subjetiva, que es la resistencia al paso, y luego que depende mucho también del tamaño del endoscopio. El gastroscopio estándar son 9 milímetros, pero bueno, puede hacerse con un gastroscopio terapéutico o con un pediátrico. Entonces, pues es relativo. Y luego, obviamente, complicaciones anatómicas como migraciones o estenosis. La clasificación de la americana, a ver, igual con esto se ve mejor. No, bueno, pues con este. Viene a describir tres variables: la L, que es la longitud, que es el eje vertical de cuánto hay de hernia; el diámetro sería la apertura de lo que sería el diafragma. Decir que, pues eso, pues que si el endoscopio es 1 centímetro, pues con eso más o menos calculamos en vista en retroflexión. Y luego el flap valvular, que correspondería al esfínter esofágico inferior propio, en el grado 1 o 2 pues está presente y luego se pierde. Es muy parecida realmente a la clasificación de Hill, pero endoscópicamente deberíamos empezar a usarla mucho más. Algunas imágenes de todo esto, pues como veis aquí, un flap valvular perfecto, sin hernia, todo correcto, sería un grado 1, y esta que veríamos el esfínter esofágico inferior propio, que además lo vemos holgado, que ni siquiera abraza el endoscopio, y un diafragma, un hiato diafragmático pues totalmente abierto, que correspondería a un grado 4. Estas son dos imágenes de funduplicaturas de nuestro hospital, donde aquí sí que vemos que está todo perfecto con ese pliegue, esa torsión que muchas veces describimos, y este paciente se hizo la endoscopia a años posterior porque reaparecieron los síntomas, y como podéis ver, pues se había
la funduplicatura estaba correctamente hecha, pero el diafragma estaba ahora abierto, había un defecto diafragmático. Nuevos dispositivos que estáis colocando, en este caso es un dispositivo de RefluxStop que había migrado en un paciente que al tiempo había recibido los síntomas, y estas dos imágenes no son de nuestro centro, pero bueno, son dos complicaciones graves, que es la extrusión de una malla protésica. Y luego, cuando endoscópicamente lo vemos bien, pues pasamos a la manometría, a ver cómo funciona ese esófago. Y la manometría tiene un problema, que es que no estaba bien estandarizado ni qué tenemos que medir ni cómo hacer los informes. Son muy variables e incluso la funduplicatura da unas alteraciones métricas a nivel de presiones que no estaban claros dónde están los puntos de corte. Pues este consenso, que os animo a leer, lo que es del año pasado, establece un poco cómo tenemos que medirlo y todo eso. Y se clasifica en dos grupos. Por un lado, las obstrucciones post-funduplicatura, que no os voy a aburrir con esto, pero bueno, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, y dos medidas, el IRP4 y la presurización. El IRP4 es una integral que viene a medir esta caja cuánto se relaja el esfínter esofágico inferior, en este caso junto al diafragma, y aquí vemos que no se relaja. Y la presurización es esta onda delta, que va justo por delante de la onda de la deglución, que refleja que aquí hay un aumento de las presiones en respuesta a una obstrucción al flujo ahí abajo. Y el segundo grupo de alteraciones que representa son los fallos anatómicos de la funduplicatura. Pues las funduplicaturas deslizadas, las funduplicaturas que se deslizan totalmente son intraórticas, o las funduplicaturas rotas, que sería que no hemos apretado suficientemente la funduplicatura, reflejando pues una separación de más de 2 centímetros entre lo que sería el esfínter esofágico propio y el diafragma crural. Y si a pesar de todo esto no funciona, pues una cosa que tenemos nueva y en nuestro hospital hemos empezado a usar ahora es el EndoFlip. El EndoFlip es un dispositivo con una torre y un registrador de presiones, en la cual, mediante un catéter que se pone por la nariz y se coloca sobre la unión esofagogástrica, que tiene un balón en su punta que se distiende con suero fisiológico, y de 8 a 16 catéteres de planimetría a 360 grados, lo cual nos permite ver la distensibilidad de la unión. La prueba es muy sencilla, en 5 minutos si va todo bien, está realizada, en la cual nos aporta dos grandes medidas. Por un lado, la motilidad esofágica, que en algunos casos incluso podría llegar a sustituir a la manometría, y por otro lado, unidades de la unión esofagogástrica. Se va haciendo con volúmenes crecientes de suero fisiológico y nos arroja dos medidas. Por un lado, el diámetro máximo de la unión esofagogástrica, y por otro lado, la distensibilidad. Esto, la verdad es que es una técnica que se ha empezado a comercializar aquí en Europa en 2024 y es algo muy interesante también desde el punto de vista quirúrgico para vosotros, y así lo demuestran las publicaciones. A pesar de tener poquitas publicaciones, el EndoFlip se inventa en 2009, años de ensayos, etcétera, etcétera, y en el 2019 es cuando él compra la patente MMS. A partir de ahí pues empiezan las publicaciones del EndoFlip intraoperatorio. Y la verdad es que hay bastantes publicaciones que parece ser que haciendo un EndoFlip intraoperatorio a la hora de construir una funduplicatura mejora los outcomes de menos disfagia y, por otro lado, si lo dejásemos demasiado suelto, pues también mejores tasas de éxito en cuanto al reflujo. El problema de esto es, como todos los resultados que nos dan un valor numérico, es dónde establecemos el punto de corte. A vosotros parece ser que el valor que más os impacta es la distensibilidad de la unión esofagogástrica, en la cual para nosotros en pacientes sin funduplicatura establecemos el punto de corte de 2 para decir si hay una obstrucción o no, porque el EndoFlip se diseñó inicialmente para esas acalases que no quedan del todo claro. Pues a partir por debajo de 2 parece ser que los valores que se aproximan más a 1 pues tienen más riesgo de que el paciente tenga disfagia, y obviamente por encima de 2 pues tendrá más probabilidad de reflujo. Entonces parece ser que, a pesar de que sea el 2, podemos llegar a ese rango entre 2 y 1 en un EndoFlip intraoperatorio. Y dicho esto, la verdad es que solo me queda animaros de verdad a formarnos en estas técnicas, que vayáis a vuestras unidades de digestivo, le comentéis todo esto, pues creo que están encantados de hacer mejor los informes y, en definitiva, pues llevar mejor a todos nuestros pacientes. Muchas gracias.